Hola nuevamente, estamos ahora por trabajar con el ejercicio 3, como dijimos en el video anterior. Vamos a desarrollar en este nuevo video la resolución para la gramática G3 de este ejercicio y les quedará para ustedes trabajar con la G4 en sus casas. Este ejercicio es muy similar al anterior, vamos a trabajar con desarrollos parecidos a los que hemos hecho en los incisos del ejercicio 1, pero agregaremos ahora un repaso de los conceptos que vimos respecto a eliminar la recursividad en el axioma de una gramática que presente esta característica, y también vamos a revisar lo que es el tema de la expresión de una gramática mediante su grafo asociado. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a abrir JFlap con el menú que ya conocen, que repasamos en la última clase. Y para este ejercicio 3, fíjense que lo primero que tenemos que hacer para nuestra gramática G3 es determinar las reglas de producción de esta gramática, que está expresada en este caso mediante su grafo asociado. Bien, entonces vamos a abrir en JFlap el menú Grammar para construir una nueva gramática, que va a ser nuestra gramática ahora G3. Voy a ponerlo por acá para que se pueda ver el grafo de G3 y los incisos del ejercicio. Como ya saben ustedes, vamos a empezar a cargar entonces directamente las reglas de producción de esta gramática, que está expresada por su grafo, en la herramienta de JFlap. Bien, les recomendé yo en el video anterior que las primeras reglas que se deben cargar son aquellas que involucran al axioma, es decir, las reglas de S, en este caso como S siendo el axioma. Por lo tanto, vamos a colocar entonces el símbolo no terminal S, que va a ser nuestro axioma, y vamos a ver cuáles son, bien, las salidas de ese vértice de este grafo, el vértice S. En este caso podemos ver que tenemos dos, bien, por 0 a el vértice C y por 0 a el vértice D. De esta manera, esto se interpreta a través de un teorema, ¿no?, que tenemos en la teoría. Lo vamos a hacer ahora interpretándolo visualmente, pero podemos ver que desde S, la regla de producción mediante el símbolo terminal 0, podemos ir a el no terminal expresado por este vértice, que es el C. Bien, y la otra regla será desde S como cabeza de la regla de producción, bien, no terminal 0, perdón, terminal 0, no terminal D. Son estas dos reglas entonces representadas mediante estas dos trayectorias de longitud 1 en este grafo, que parte desde S hacia los vértices C y D. Vamos a continuar entonces con el resto de los símbolos no terminales. Vamos a hacerlo en orden alfabético para tener un orden de cómo construir la gramática. Continuamos entonces con el vértice A, o el símbolo no terminal A en este caso. Vamos a ver sus salidas. Fíjense que por 0 vamos a B. Eso se representa como una regla de producción, que A produce 0B no terminal. Bien. Luego tenemos otra salida donde desde A podemos ir en el grafo por 1 a el axioma S, es decir que vamos a tener esta regla de producción: A produce 1S. Acá podemos ver claramente lo que se denomina recursividad en el axioma, es decir que en la misma gramática tenemos una regla de producción que nos hace volver de alguna manera a el axioma. Continuamos entonces ahora, ya no tenemos más salidas para A, con el vértice B, el símbolo no terminal B. Hay una única salida, es decir que va a haber una única regla de producción, que será 1D no terminal. Bien, continuamos ahora con el símbolo C no terminal en el grafo del vértice C, que tiene dos salidas, una que expresa 1S por esta transición que está acá, de manera tal que tenemos una recursividad también en el axioma desde el símbolo C, y este otro arco, perdón, desde el vértice C hacia el vértice etiquetado con el símbolo epsilon, el cual en el grafo asociado a una gramática lo representamos con un doble círculo a través de 1,
eso se representa como una regla de producción que indica que se produce el símbolo terminal 1. Continuamos entonces, pasamos al último símbolo no terminal, que es el D, el cual tiene una única salida, que por 1 nos lleva al vértice A en el grafo. Eso se representa de la siguiente manera en la regla de producción: D produce 1A no terminal. Bien, de esta forma, voy a agrandar un poquito para ver todos los símbolos. Hemos obtenido entonces la representación de este grafo, que, como dijimos, representa a la gramática G3 en JFlap. Bien, es decir que hemos determinado las reglas de producción de la gramática G3 en JFlap. Se completan automáticamente, como lo repasamos en el último video, los conjuntos que representan en la herramienta a los símbolos no terminales, a los símbolos terminales y el axioma. Bien. Ahora nos pide el ejercicio en su inciso B probar en la herramienta las secuencias, en este caso 010, 1101 y 01101, probar estas dos secuencias si pertenecen al lenguaje generado por G3. Bien, entonces vamos a hacerlo tal cual lo hicimos en el video anterior, con el parse de fuerza bruta. Vamos a abrir acá esta ventana de trabajo, bien, donde indica input. Vamos a copiar entonces esta secuencia que vamos a probar ahora para este ejercicio. Vamos a pegar aquí, bien, 010, 1101. La vamos a cargar y ahora voy a agrandar un poquito la pantalla para verlo mejor. Vamos a trabajar entonces con esta secuencia para probar y verificar si pertenece o no al lenguaje generado por la gramática. Lo vamos a hacer paso a paso. Bien, partimos desde el axioma con las dos reglas de producción de las cuales podemos iniciar, porque son las únicas dos que tiene el axioma. Y vamos a ir avanzando en ese árbol que en el video anterior fuimos formando de alguna manera de forma implícita. Yo les fui copiando un árbol que se formaba, como para que lo vieran visualmente. Vamos a ir avanzando por los niveles. Ustedes lo pueden seguir desde sus cuadernos también. Fíjense que tenemos varios niveles hasta que llegamos finalmente a obtener, bien, la sentencia que estábamos buscando. Es decir que, partiendo desde el axioma, hemos llegado a obtener esta sentencia, que era el input o la cadena de entrada que probamos para verificar si pertenece al lenguaje de la gramática G3. Algo que no les comenté en el video anterior es que el JFlap indica aquí, fíjense, la leyenda input accepted, es decir que el input o la entrada ha sido aceptada. En el caso de que no pertenezca, el mensaje cambia a input rejected, es decir que la entrada no fue aceptada, por ende no pertenece al lenguaje de la gramática. Bien, entonces hemos probado que esta primer cadena pertenece al lenguaje de la gramática. Vamos a ver la segunda, que es la cadena 01101. Vamos a copiar y lo vamos a probar en el input aquí en el parser de fuerza bruta. Cargamos esto y vamos paso a paso. Primer nivel, las dos posibles reglas que derivan desde el axioma. Vamos avanzando. Fíjense que tanto como para la cadena anterior como para esta, la herramienta va buscando y dejando abiertas aquellas ramas que van completando, bien, paso a paso todos los elementos de esta cadena, o buscando llegar hasta obtener la sentencia en caso de que se pueda, es decir, en caso de que pertenezca al lenguaje. Seguimos avanzando. Fíjense que acá ya hemos quitado dos ramas de esas tres que habían quedado abiertas. Nos queda una sola posibilidad. Acá vemos, fíjense, una recursividad en el axioma, bien, es decir que por esta rama que teníamos acá, 0, 1 y la A, esta forma sentencial, bien, esta forma sentencial con el no terminal A nos ha llevado luego a volver al axioma por esa recursividad que habíamos expresado que tenía esta gramática. Seguimos unos pasos más. Bien, nos queda ahora abierto dos
ramas, que son las dos que surgen desde el axioma que está en este nivel anterior, y ahora finalmente vamos a obtener por la rama de C, que es la que tiene la regla de producción que finaliza con un terminal, es decir que es de esta forma genera una sentencia, obteniendo la cadena que estábamos buscando verificar si pertenecía o no al lenguaje de la gramática, de manera tal que ambas cadenas en este caso pertenecen al lenguaje de la gramática. Perfecto, espero que se haya entendido. Vamos a regresar ahora al ejercicio. Bien, vamos a cerrar acá este parser de fuerza bruta. Y fíjense que el siguiente inciso de este ejercicio nos pide que construyamos una gramática equivalente a G3 que no sea recursiva en el axioma. Bien, y vamos a cargar las reglas de producción de esta gramática equivalente en JFlap. Y luego, en el inciso D, vamos a verificar que las mismas sentencias que hemos probado, que son estas dos, las cuales a través de la herramienta determinamos que pertenecen al lenguaje de la gramática, vamos a chequear también que pertenezcan al lenguaje de ahora la gramática equivalente sin recursividad en el axioma. Bien, vamos a hacer un poco de repaso. Vamos a abrirle el apunte de teoría en la página 16, el apunte de la unidad 4, y vamos a ver repasar rápidamente el método para solucionar la recursividad en el axioma. Bien, vamos a tener una gramática regular, que es lo que estamos trabajando. Bien, fíjense que si yo me vuelvo rápidamente al JFlap, aquí lo voy a poner por este lado, podemos ver que la gramática es regular porque tenemos en la cabeza de la regla de producción un único símbolo no terminal, y en el cuerpo de estas reglas de producción hay dos símbolos, de los cuales uno es un símbolo terminal y el otro es un símbolo no terminal, o bien un único símbolo que es terminal, que es el caso de esta regla de producción que está seleccionada. Bien, además vemos que es lineal derecha porque el símbolo no terminal se ubica a la derecha del símbolo terminal en cada regla de producción, es decir que estamos considerando una gramática exactamente igual a lo que este método está indicando que tenemos que verificar que admite reglas de ese tipo. Bien, entonces el primer paso es detectar cuáles son las reglas que indican la recursividad en el axioma. Ya lo habíamos repasado mientras armábamos la gramática, mientras cargábamos sus elementos, y vimos que esta regla donde A produce 1S y esta regla donde C produce 1S son las dos reglas que manifiestan la recursividad en el axioma. Bien, ese es el paso 1, el paso número 1 para este método de eliminar esa recursividad. El paso número 2, bien, es agregar a la gramática un nuevo símbolo no terminal que le podemos llamar, por ejemplo, Y en este caso, para respetar al método que estamos revisando. Bien, entonces lo vamos a hacer a este método, a este proceso directamente en el JFlap. Bien, vamos a agregar un nuevo símbolo no terminal Y, es decir que vamos a cargar una nueva regla de producción, y fíjense que acá dentro del conjunto de símbolos no terminales se agregó ese símbolo nuevo para el paso 2. Bien, ya seguiremos completando esta regla como corresponda. Vamos a ver el paso 3, que nos indica que vamos a eliminar las reglas del tipo. Desde el axioma tengo una recursividad a sí mismo, del tipo S produce XS, donde bueno, este símbolo de X es un terminal, y las reglas de un no terminal X producen un terminal con el axioma S. Entonces si revisamos en JFlap tenemos estas dos reglas que habíamos marcado. Bien, esas reglas se van a eliminar y se van a reemplazar en realidad por, bien, ¿por qué se van a reemplazar? Vamos a ver, si tenemos reglas del tipo recursivas desde el mismo axioma, vamos a crear dos reglas nuevas. En este caso no tenemos reglas que sean recursivas en el axioma desde el mismo axioma, por lo tanto este tipo de reemplazo no lo vamos a hacer. Vamos a pasar a este otro reemplazo, donde fíjense que para las reglas que tenían una recursividad en el axioma, vamos a reemplazarlas por la misma regla, pero reemplazando el elemento del axioma, es decir la S,
por el nuevo elemento y que hemos agregado a el conjunto de no terminales. Es decir que en esta regla que tenía la recursividad en el axioma, vamos a reemplazar la s por ahora el elemento y, el nuevo elemento no terminal, y lo mismo va a pasar en esta otra regla con c, donde vamos a reemplazar aquí el axioma por el elemento y. Bien, completamos de esta forma el paso número 3. Pasamos ahora al paso número 4, donde vamos a trabajar y detectar cuáles son las producciones del axioma, es decir, con cabeza en el axioma, que son estas dos. Bien, y este método nos indica que si existen las reglas del tipo terminal no terminal, del cual son exactamente ese tipo de las dos reglas, no se eliminan, es decir que van a quedar tal cual están, y se van a agregar estas reglas con cabeza y, es decir, con cabeza y vamos a copiar el terminal y el no terminal de aquellas que estaban en la regla de S. Dicho de otra manera o de forma práctica, en esta primera regla que habíamos agregado para crear el nuevo símbolo no terminal y, vamos a copiar la primera regla de S, que es 0C, siendo 0 terminal, C no terminal, y luego la segunda, que nos indica que esto es Y 0D. Bien, fíjense entonces que hemos copiado las dos reglas que hay para el axioma como cabeza de las reglas de producción, que son de este tipo, terminal no terminal. No tenemos reglas de este tipo, no tenemos regla que el axioma produzca un terminal, una sentencia, ni tampoco tenemos una regla que nos indique que el axioma produce la cadena vacía, porque este lenguaje no acepta la cadena vacía. Bien, finalizado entonces el paso 4, hemos obtenido una nueva definición de una gramática equivalente. Bien, le vamos a llamar G', en este caso de 3, de G sub 3, donde tenemos, fíjense, los símbolos no terminales, que eran los que teníamos definidos para G sub 3, unidos ahora con un nuevo símbolo que es el Y. El alfabeto se mantiene tal cual, con los símbolos terminales 0 y 1. El axioma se mantiene tal cual. Y las reglas de producción han cambiado. Ahora la vamos a llamar a las reglas P' para esta gramática equivalente a G3, donde hemos definido nuevas reglas a partir del método que hemos probado para eliminar la recursividad en el axioma. Entonces, si repasamos estas reglas de producción, vamos a ver que no se encuentra en el cuerpo de ninguna de las reglas el axioma. Hemos eliminado esa recursividad. Bien, bueno, vamos a volver entonces al ejercicio número 3. Hemos construido entonces el inciso C, construir una gramática equivalente a G3 que no sea recursiva en el axioma. Hemos cargado las reglas de producción, de hecho las hemos modificado en la misma pantalla de JFlap, y ahora vamos a verificar que las sentencias que probamos en el inciso B, estas dos para G3, deben coincidir con la nueva gramática equivalente sin recursividad en el axioma. Bien, es decir, para esta nueva gramática, estas dos sentencias deben coincidir que, en este caso, pertenecen al lenguaje de la gramática equivalente sin recursividad en el axioma. Bien, vamos a hacerlo de la misma forma que lo hicimos recién, por el parse de fuerza bruta. Vamos a copiar la primera de las cadenas, que era 010, 1101. Bien, le damos set, y acá sí lo queremos hacer un poco más rápido, pero lo vamos a hacer paso a paso para ir verificando y ir chequeando que no vamos a encontrar en ninguno de los niveles de este parse o de esta tabla, de ese árbol implícito que arma la herramienta, no vamos a encontrar en ninguno de las formas sentenciales o de los nodos intermedios que vamos a ir viendo el símbolo S del axioma. Bien, porque ese símbolo ya no está en el cuerpo de ninguna de las reglas de producción. Y finalmente llegamos a obtener la sentencia que queríamos verificar, comprobando que esta entrada es aceptada, es decir que esta cadena pertenece al lenguaje de la gramática equivalente a G3 sin recursividad en el axioma. Vamos a probar ahora la segunda cadena, que era la 01101. Bien, le vamos a dar set y
directamente complete para no demorarnos más, comprobando de la misma manera que esta cadena 01101 también pertenece al lenguaje generado por la gramática equivalente a G3 sin recursividad en el axioma. Bien, esta equivalencia por supuesto se respeta. Esta equivalencia quiere decir que el lenguaje generado por la gramática G3 es equivalente al lenguaje generado por la gramática de G3' sin recursividad en el axioma. Bien, bueno, espero que se haya entendido. Es un ejercicio muy sencillo de hacer. La idea es que ustedes puedan de alguna manera repasar los conceptos de cómo cargar una gramática en JFlap y además repasar el concepto y el método de eliminación de la recursividad en el axioma. Les voy a pedir que el método, este método que estuvimos viendo aquí en la teoría, ustedes lo desarrollen en sus cuadernos, tanto para la gramática G3 como para la gramática G4, pensando por supuesto en que esto les sirve para repasar lo que han visto durante las últimas semanas en la práctica, pensando en la próxima autoevaluación y en un futuro en alguna evaluación presencial de esta unidad. Entonces, como consigna, les va a quedar a ustedes desarrollar lo mismo que hemos hecho para G3, ahora con G4, con esta gramática que tenemos aquí representada por este grafo asociado. Bien, van a tener que cargar todas sus reglas de producción con mucho cuidado, revisando bien que se contemplen todas las transiciones de este grafo, y luego van a verificar estas dos cadenas que tenemos acá para G4 para posteriormente eliminar la recursividad en el axioma y chequear nuevamente que esas cadenas pertenezcan a la nueva gramática equivalente que ustedes puedan desarrollar a través del método de la teoría. Bien, entonces con este último ejercicio 3 damos por finalizada la práctica de laboratorio, una práctica realmente corta porque bueno, es lo que nos permite el tiempo para desarrollar en este periodo. La idea era que conocieran la herramienta, que pudieran conocer esta herramienta que, como les digo, servía o sirve para verificar los ejercicios que hacemos en la práctica, y la puedan usar realmente para chequear cuando ustedes tengan alguna duda con algún ejercicio, si el resultado que han obtenido en sus cuadernos es correcto, lo pueden hacer a través del JFlap. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, inconveniente o problema con la herramienta, estamos atentos a todos los medios de comunicación con los que estamos trabajando. Recuerden el grupo de Facebook, el aula virtual en Edmodo, a través de los mensajes o bien dejando alguna inquietud en el muro, y también el correo electrónico de la cátedra. No dejen de preguntar, por favor, consulten todas las dudas que tengan, aprovechen para no continuar con las clases y ir acumulando estas dudas que pueden surgir. Bien, bueno, espero verlos pronto y seguimos en contacto.